¿Por qué los haters se molestan tanto cuando decimos que Jimin y Jungkook pueden hacer viajes juntos? De verdad que a veces parece que estamos hablando de algo completamente imposible, cuando, si nos ponemos a revisar solamente lo que ellos mismos han dicho y lo que se ha mostrado públicamente, tampoco es una idea tan descabellada. Para empezar, ambos han dejado claro en diferentes momentos que les gusta viajar y también han hablado de lo cómodos que se sienten cuando están solos. Entonces, si tenemos a dos personas a las que les gusta viajar, que disfrutan compartir tiempo juntas y que además han hablado de lo bien que se sienten en ese tipo de situaciones, ¿por qué sería tan extraño pensar que podrían hacer algún viaje los dos por su cuenta? No estoy diciendo que sepamos cada viaje que hacen, ni que tengamos información sobre toda su vida privada, porque obviamente no es así. Lo que estoy diciendo es que la posibilidad existe y que no tiene absolutamente nada de raro. De hecho, cuando promocionaron Are You Sure?, Jungkook dijo que le gustaba viajar con Jimin porque lo hacía feliz. Y eso ya nos da una idea bastante clara de que para ellos viajar juntos no es algo incómodo ni extraño. Al contrario, es una experiencia que Jungkook mismo relacionó con sentirse feliz. Entonces, partiendo únicamente de eso, ¿por qué tendría que parecer imposible que en algún momento quieran volver a hacerlo por su cuenta? Y aquí es donde quiero volver a repetir algo que ya he dicho antes, porque parece que algunos todavía no terminan de entenderlo. Que nosotros no veamos un viaje no significa automáticamente que ese viaje nunca ocurrió. Hay una diferencia enorme entre decir no tenemos información pública sobre eso y decir eso definitivamente no pasó. Son dos cosas completamente diferentes. Nosotros solamente podemos hablar de lo que vemos, de lo que ellos comparten, de lo que se hace público o de aquello que posteriormente llega a conocerse. Pero la vida privada de Jimin y Jungkook no funciona alrededor de lo que nosotros podamos ver. Ellos no tienen la obligación de mostrarnos cada lugar al que van, cada día libre que tienen, cada salida que hacen, ni cada momento que comparten. Y precisamente por eso me parece bastante extraño que algunos se molesten tanto solamente porque alguien plantea la posibilidad de que puedan viajar juntos sin avisarle a nadie. Y tenemos ese ejemplo de Busan, que para mí es bastante interesante precisamente por eso. Mientras estaban cumpliendo su servicio militar, antes del concierto en su ciudad natal, apareció posteriormente información relacionada con una visita de ambos a Busan. En ese momento, tanto Jimin como Jungkook habían negado haber estado recientemente allí. Incluso Jimin habló sobre cuánto tiempo había pasado desde la última vez que había estado en Busan y sobre los recuerdos que tenía de la ciudad. Sin embargo, después apareció el testimonio del dueño de un restaurante que afirmó que ambos habían estado allí y mostró pruebas relacionadas con esa visita, incluyendo las firmas de los dos. Y esto es importante porque demuestra que algo que no estaba circulando públicamente en ese momento podía terminar conociéndose después. No estoy diciendo que este ejemplo nos permita saber absolutamente todo lo que hacen. Todo lo contrario. Precisamente demuestra que no necesariamente nos enteramos inmediatamente de cada cosa. Y sé perfectamente cuál fue la reacción de algunas personas cuando se habló de ese viaje. Pero estaban haciendo el servicio militar. ¿Cómo iban a viajar? Pues justamente cumplir el servicio militar no significaba que estuvieran sin ningún día de descanso o sin permisos durante todo ese periodo. Tenían momentos en los que podían disponer de tiempo libre, incluso periodos de descanso.
Así que plantear que podían utilizar uno de esos momentos para desplazarse no es algo imposible. Y si realmente estuvieron en Busan, lo interesante es precisamente que consiguieron pasar bastante desapercibidos. Estamos hablando de una ciudad que además tiene un significado importante para ellos, una ciudad donde podrían haber sido reconocidos fácilmente, y aún así no tuvimos una exposición inmediata de esa visita. No fue algo que todo el mundo estuviera comentando en el momento. Terminó conociéndose después. Entonces, si algo así pudo permanecer fuera de la atención pública durante un tiempo, ¿por qué sería tan difícil entender que otros momentos privados también puedan pasar desapercibidos? Y esto no significa que tengamos que convertir cada desaparición, cada día libre o cada movimiento en una teoría. De hecho, es justamente lo contrario. Si no sabemos algo, no lo sabemos. Punto. No necesitamos inventar una historia alrededor, pero tampoco tenemos que afirmar que algo es imposible simplemente porque no tenemos una foto. Ese es el punto que algunos parecen no querer aceptar. Jimin y Jungkook son personas famosas, obviamente, y cualquier cosa que hagan públicamente puede terminar siendo comentada por miles de personas. Pero precisamente por eso también existe la posibilidad de que, cuando hacen algo privado, intenten mantenerlo fuera de esa atención. Y si lo consiguen, nosotros simplemente no nos enteramos. No hay misterio detrás de eso. Entonces pensemos en algo tan sencillo como viajar. Cuando Jimin y Jungkook hacen un viaje para Are You Sure, sabemos que están viajando juntos porque es un programa. Hay cámaras, existe una producción, existe contenido y obviamente el propósito es que nosotros veamos parte de esa experiencia. Ahí sí sabemos que están viajando juntos porque ellos mismos están compartiendo ese viaje con nosotros a través del programa. Pero un viaje personal sería completamente diferente. No tendría cámaras siguiéndolos, no tendría un equipo encargado de grabar cada momento, ni tendría como objetivo convertirse en contenido para el público. Y si ellos quisieran hacer algo así, solamente entre los dos, ¿por qué tendrían que anunciarlo? ¿Por qué tendrían que publicar fotografías inmediatamente? ¿Por qué tendrían que avisar dónde están? No existe ninguna obligación de hacerlo. Y aquí es donde entra algo que me parece todavía más importante, porque he visto comentarios diciendo cosas como, ellos deberían compartirlo para quienes queremos verlos, deberían mostrar sus viajes privados para apoyarlos, o incluso dando a entender que como nosotros creemos en el Jikook, ellos tendrían que enseñarnos ese tipo de momentos. Y sinceramente, no. Ahí es donde creo que algunos fans están confundiendo completamente las cosas. Que nos guste Jimin y Jungkook juntos, que disfrutemos sus interacciones, que nos guste verlos viajar juntos o que tengamos nuestra propia interpretación de su relación, no significa que ellos nos deban acceso a su vida privada. No porque nosotros queramos ver algo, significa que ellos tengan que mostrárnoslo. No porque un grupo de fans quiera fotografías de un viaje, significa que Jimin y Jungkook tengan que publicar fotografías de ese viaje. Y mucho menos porque creamos en el Jikook, significa que tengamos derecho a exigirles que nos demuestren algo. Porque si realmente queremos apoyar a Jimin y Jungkook, también tenemos que entender que hay una diferencia entre disfrutar lo que ellos deciden compartir y exigirles cosas que nunca prometieron compartir. Podemos emocionarnos cuando aparecen juntos, podemos disfrutar Are You Sure, podemos hablar de los momentos que ellos mismos nos muestran y podemos recordar las cosas que han dicho sobre viajar juntos. Todo eso está perfecto.
Pero una cosa muy diferente es empezar a pensar que tienen que mantenernos informados sobre sus viajes privados porque nosotros queremos verlos. Eso ya no sería simplemente disfrutar del contenido que ellos comparten, sino convertir nuestro deseo de verlos en una obligación para ellos. Y no funciona así. Además, si Jimin y Jungkook prefieren mantener determinados momentos fuera de la atención pública, también es completamente válido. Son personas que constantemente están siendo observadas, analizadas y comentadas. Cada interacción puede convertirse en una discusión. Cada fotografía puede generar teorías y cada pequeño detalle puede terminar siendo interpretado de 1000 maneras diferentes. Entonces, si tienen la oportunidad de pasar tiempo juntos de una forma más tranquila y sin que todo termine inmediatamente en redes sociales, tampoco debería parecernos extraño que quieran hacerlo así. Al final, también tienen derecho a disfrutar de momentos que no estén destinados al público. Y precisamente por eso me parece tan contradictorio que algunas personas digan que es imposible que viajen juntos solamente porque no existen fotografías públicas de todos esos viajes. Si el viaje es privado, precisamente lo normal sería que no tengamos fotografías públicas. Si ellos no quieren mostrar algo, nosotros no vamos a verlo. Y eso no convierte automáticamente la situación en imposible. Solamente significa que no tenemos acceso a ella. Hay una diferencia enorme entre no puedo verlo y sé que no ocurrió. Nosotros no podemos conocer absolutamente todo lo que hacen dos personas que tienen una vida privada fuera de cámaras. Por eso, cuando alguien pregunta, ¿pero dónde están las pruebas de que viajan solos? La respuesta debería ser bastante sencilla. No tenemos por qué tenerlas. Si estamos hablando de un viaje privado, no podemos exigir una fotografía como condición para aceptar que existe la posibilidad. Podemos hablar de lo que ellos mismos han dicho. Podemos recordar que ambos disfrutan viajar. Podemos recordar que han hablado de lo cómodos que se sienten juntos. Podemos recordar que Jungkook dijo que viajar con Jimin lo hacía feliz. Podemos hablar del ejemplo de Busan que posteriormente salió a la luz.